hablamos ya hacia Dios, hablamos ya manifestado hacia nuestro prójimo. Vamos a hoy a hablar un poco acerca de manifestado hacia uno mismo, porque cada uno de esos frutos o cada una de las características de ese fruto se manifiesta hacia uno mismo. Y la primera característica que se manifiesta hacia mí es la fe. Diga conmigo fe. La fe. Otra vez, fe. Fe. Del griego pistis. La palabra pistis en el griego quiere decir estar persuadido, tener una firme convicción. Habla el diccionario de confianza que se adquiere. Me gusta una palabra que se utiliza en inglés, que es la palabra reliance o dependencia. Fe es dependencia de Dios, dependencia de sus promesas, dependencia no de mis propias fuerzas, no de mis propias capacidades, sino de lo que Dios ha prometido, de lo que su Espíritu Santo es capaz de hacer. En el creyente es una confianza que hace a uno estar seguro, confiado. Y escuche, porque no hay ni madurez ni hay estabilidad sin la fe. Usted puede estar 300 años congregándose en una iglesia y eso no lo hace usted maduro. De hecho, yo conozco muchos creyentes que llevan muchos años en el Evangelio de Jesucristo y me sorprenden sus declaraciones de incredulidad y de duda. Porque ha crecido a lo mejor en una posición en la iglesia, pero no ha crecido en el conocimiento de la palabra del Señor. O a lo mejor ha crecido en la palabra para decírsela a otra, no para aplicársela a sí mismo. Escuche, porque esa confianza, esa clase de pistis, esa clase de fe no llega concentrándose o pensando positivamente meramente. Yo no estoy hablando de positivismo mental. Estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano. ¡Achú! Estoy sano. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una revelación que llega por el conocimiento de la verdad. Toda la vida de un creyente descansa sobre la verdad de la palabra de Dios, pero se manifiesta únicamente a la que se le revela a él. De hecho, usted puede conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no tener revelación. Y cuando tú no tienes revelación de la Escritura, cuando la Escritura no se te abre, cuando el corazón no arde en tu espíritu cuando lees Biblia, hay falta de revelación. Y cuando hay falta de revelación, el resultado inmediato es falta de fe. Llegas a la iglesia y cantas sobre la Biblia. Escuchas a los pastores predicar o a los predicadores hablar acerca de la Escritura. Algunos de ellos, como este servidor, a veces te hace reír, a veces te hace llorar y a veces te hace enojar. Pero no transforma nada en el corazón y mucho menos en tu psiquis. De manera que sales de aquí y sales hablando la misma. Decía Richie Ray, burundanga. La misma vascuencia. Los mismos residuos del triturador. Pistis no es una fe mental o un asentir emocional una vez que escuchas algo. Pistis, fe, es cimentada a tal grado que nada ni nadie puede moverte de esa convicción en la que te has anclado cuando creíste. De hecho, aunque no se menciona primero en la lista del fruto del Espíritu, la característica de pistis, fe, es la característica. De hecho, fe es el común denominador en todas las características. Fe, hay que tener fe para amar. Hay que tener fe para gozarse en medio de las tribulaciones. Cuando el apóstol escribe y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. La mente humana es fácil para decir, porque no está pasando lo que yo estoy pasando.
Tienes que desarrollar fe. Quien único puede gozarse, quien único puede alabar y bendecir el nombre del Señor en medio de sus luchas, en medio de sus pruebas, en medio de sus fracasos, en medio de sus presiones, en medio de sus tentaciones, es el creyente que sabe que por fe, a pesar de y en vez de, Dios lo va a sacar y le va a dar la victoria. Si le va a dar un aplauso al Señor, dele lo mejor a Él, por fe, por Cristo. Yes. Vamos a hablar griego en esta mañana. Mira a la persona que está a tu lado y dile pistis. Pistis. Pistis no es mental. Pistis es espiritual. De hecho, pistis es una característica poderosa. Es una cualidad de poder. Alguien diga conmigo poder. Poder. Uno de los ejemplos más poderosos es la vida de Abraham. Romanos capítulo 4, verso 19 al 21 dice que Abraham no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco se enfocó en la esterilidad de la matriz de Sara. Y escuche, porque yo sé que en una cultura y en una era o en una edad donde la informática es tan brutal a través de los diferentes medios, de la internet, de la televisión, de las radios, donde hay canales, hasta canales dedicados a la ciencia, al descubrimiento, a las cosas que quieren conducirle o explicar la lógica de las cosas. Es muy difícil para una persona desarrollar lógica y a la misma vez desarrollar pistis. Por eso es que algunos de ustedes, el médico les dice algo y prefieren ir y hacer un research a la internet que ir a hacer un research a lo que Dios dice acerca de tu enfermedad. Abraham no tenía internet, gracias a Dios. Y él dijo, yo no voy a hacer ningún research acerca de la condición de mi cuerpo, ni la esterilidad de la vieja mía. Yo voy para encima. Yo voy para encima porque Dios me habló. Y si ese es Dios, Dios lo va a cumplir. Se va a tardar 24 años y un par de meses, pero yo voy a ver lo que Dios me prometió. Yo voy a ver la palabra de Dios manifestarse. Voy para encima. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cuántos saben, aleluya, que cuando viene una circunstancia a tu vida, o te debilitas en duda o te fortaleces en fe? Eso es. Yo recuerdo hace algunos años atrás salía una caricatura de un tipo riéndose y decía el título de la caricatura, que el diablo dijo ¿qué? Porque mira, hermano, constantemente vamos a ser atacados. Cuando mejor usted crea que está, viene un ataque. Cuando mejor usted crea que están las cosas, va a venir algo va a tratar de incomodarlo, algo va a tratar de entristecerlo, algo va a tratar de, como decía la abuelita mía, jamaquearlo. Pero y Abraham no miró las circunstancias, él miró la promesa. Ayúdanos a comunicarnos en esta mañana. Dale la mano a la persona que está a tu lado y dile, no te enfoques en el problema, enfócate en la promesa. Diga, promesa, problema, promesa, problema. Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció. ¿Cómo, pastor? Me alegro que me pregunte. Estaba sumamente persuadido del poder de Dios. Él sabía que Dios iba a hacer lo que él le dijo. Aunque él era mayor de edad, se mantuvo creyendo a Dios. No tomó ginseng, ni mandó a buscar pastillas. Se mantuvo creyendo a Dios. Moisés, escuche,
constantemente, a través de toda la Biblia. No tenemos el tiempo para entrar en los diferentes personas. Usted conoce la Biblia. Usted sabe que Moisés, dice la Biblia, que por la fe se mantuvo mirando al invisible. Porque cuando tú caminas en pistis, cuando tú caminas en convicción, cuando tú te dejas convencer por Dios. Ay, hermano, en esta mañana lo único que le voy a pedir en esta mañana es déjese convencer por el Espíritu Santo, déjese convencer por Dios, déjese convencer, aleluya, por la palabra que Dios le ha prometido, y rehúse a luchar por su fuerza, rehúse a luchar con su habilidad. Permítale al Espíritu Santo, ábrale una puerta y dile: Espíritu Santo, aleluya, te entrego mi vida, resuelve en mi vida todo lo que necesito ser resuelto para la gloria de tu nombre. Yes. Tenemos que pasar, no puedo quedarme. Pistis de por sí, eso es una serie de enseñanzas. Algún día, en vez de una cruz, ¿verdad? Mansedumbre, diga conmigo: mansedumbre. Mansedumbre. Otra vez, mansedumbre. Mansedumbre. Ay. Recuerde, primero 3 características hacia Dios, las otras 3 características hacia el prójimo, las últimas 3 características hacia mí mismo. Mansedumbre no tiene nada que ver con la gente. Por lo tanto, usted no puede pensar que ser una persona mansa es ser bobo. Pues no tiene que ver con que nadie lo coja usted de bobo. Hay gente que dice: pastor, pero es que la gente yo me enojo con la gente que lo quiere coger a usted de bobo. Pero hermano, a mí nadie me coge de bobo. A veces el ministerio demanda, sobre todo el ministerio pastoral, demanda que uno se haga. Y tengo que hacerme. Como dice el sketch que ponen en la radio: ok. Ok. El cerebro acá maquinando y diciendo: pero el corazón pastoral: quieto mi máquina. Mire, del original griego praotes, mansedumbre, gentileza, humildad. Se deriva de una palabra que se traduce como manso o suavecito. Mira a la persona que está a tu lado y dile: aunque tú no lo creas, yo soy suavecito. Dile. Tú sabes que yo soy suavecita. Bien suave. Es una cosa, esto choca. Es una dicotomía con con la percepción cultural generalizada de este tiempo. Porque desde los raperos hasta los atletas, todos quieren ser gánster y temidos. Vivimos en una época donde ser humilde puede ser visto como una debilidad. De hecho, la humildad no es una debilidad, sino que es una gracia especial de parte de Dios que le permite al alma mantenerse firme sin reaccionar ni explotar ante los tratos de Dios en medio de la gente. No hay ni un amén. Y me tienen este papel aquí para controlarme. Mire, existen circunstancias en la vida de una persona que, dependiendo de su nivel espiritual, se ve forzado a explotar o reaccionar en vez de responder y actuar. A veces uno quiere reaccionar en la carne. ¿A cuánto le ha dado deseo de vez en cuando de reaccionar en la carne? Los demás chorro hipócritas, fariseos, escribas. La carne no te aprieta de vez en cuando.